Hoy nos traigo un tema que hace tiempo me viene rondando. Tengo muchos temas de los que me gustaría compartir, pero el día de hoy específicamente quiero ser voz de un tema que muy poco se habla o que quizá es bastante complejo de comprender y tiene que ver con los linajes, con el transgeneracional y nuestra historia personal. Es casi imperceptible para el humano ubicarse y encontrarse en qué punto exacto de la evolución se encuentra. Es decir, la conciencia a través de esta experiencia humana, mi individualidad, tu individualidad, la conciencia ingresa y observa a través tuyo la experiencia terrenal aquí en la Tierra. Tiene que bajar la conciencia a diferentes niveles, bastantes, para poder vivir esta experiencia humana a través de tus ojos, a través de lo que consideramos una encarnación. Cuando elegimos venir de alguna manera, no sabemos si elegimos o no elegimos. Yo opto por creer de que elegimos venir. Y es la conciencia misma viviendo esta experiencia a través nuestra, ¿no? Y una de las cosas que se me venía es qué fuerte es cuando nos damos cuenta de la transición que nos toca vivir a través de nuestros linajes familiares. Porque muchas veces estamos tan identificados con nuestra historia personal, estamos tan identificados con nuestro linaje sanguíneo, y esto nos lleva a un confronte muy grande cuando habitamos la conciencia. ¿Por qué? Porque somos la nueva generación, somos los hijos del mañana y no del ayer. Pero venimos de aquel paradigma, el que habitaron nuestros ancestros, nuestros padres, lo que creyeron, lo que crearon, lo que deseaban materializar. Pero traemos una conciencia distinta, traemos una luz distinta a través de nuestros ojos. Entonces muchas veces nos toca renunciar a ciertos mandatos del linaje. Muchas veces lo hacemos de manera consciente y otras veces de manera inconsciente. Tenemos un acuerdo desde el alma, cuando el alma, mi visualización es esta, ¿no? Cuando el alma observa, ¿cuál de todas estas experiencias en la Tierra son las que me van a colaborar realmente en este proceso de evolución? Con lo que el alma necesita para evolucionar, para seguir trabajando, seguir desarrollándose a sí misma. Todo eso tiene que ver con varios procesos de afinidad. No es que puede elegir cualquiera, sino que tiene que haber resonancia para que el alma elija. Y hay diferentes opciones siempre, ¿no? Y hay una que es la que más está acorde a lo que el alma necesita para evolucionar. Y entonces entra en ese envase. Por lo menos así es como yo lo visualizo. Luego nos toca como ingresar, ¿no? Ingresamos ahí dentro y antes de ingresar vemos este acuerdo, vemos este árbol, vemos este linaje, hasta dónde llegaron nuestros padres, hasta dónde llegaron nuestros abuelos, ¿no? Y entonces ahí es donde decidimos hacer estos acuerdos, estos pactos, es decir, bueno, está bien, yo con la luz que traigo de la fuente, del otro lado, del lado del alma, del plano del alma, todo parece más sencillo, todo parece como más fácil porque en ese plano no existen las resistencias de la materia. Me acuerdo una frase, no sé dónde la escuché, pero me quedó latente siempre, una frase de que Jesús, cuando encarnó en la Tierra, hasta él quedó sorprendido de lo difícil que son los desafíos aquí en la Tierra cuando estamos encarnados, ¿no?
Y eso también nos pasa, ¿no? Cuando estamos desde el plano álmico vemos ciertos desafíos, ciertos linajes, ciertas cuestiones y hacemos acuerdos con estos linajes, porque desde el plano del alma parece más sencillo, ¿no? Tenemos ciertos acuerdos incluso con personas, con vecinos, con amigos, con parientes, no solo con el linaje, también con el entorno o con el jefe de tal trabajo o con la almacenera o la del supermercado de tal lugar. Tenemos ciertos acuerdos que los pactamos previamente y decidimos encarnar en cierto lugar geográfico y dentro de cierto linaje para poder de alguna forma desarrollar este plan álmico. Tuve que parar porque me había quedado sin almacenamiento, así que vamos de nuevo. ¿Dónde estábamos? En lo que sucede a nivel cuántico cuando estamos visualizando esta encarnación antes de venir a Tierra, ¿no? Es todo mucho más ligero y mucho más liviano visto desde el plan álmico, ¿no? Luego encarnamos a través del linaje y ahí se vienen los desafíos, porque una vez que estamos dentro del cuerpo físico sentimos la tensión de la materia y su peso. Por supuesto, la materia es mucho más limitada, entonces estas limitaciones lo hacen todo mucho, mucho, mucho más difícil. Una de las conciencias que me tocó vislumbrar, ¿no? Que me tocó como percibir, sentir profundamente a través de mi alma observando a esta humana encarnada en la tierra, ser portadora de la nueva frecuencia y la transformación, ver a mi linaje, ¿no? Ver a mi linaje, ver los sufrimientos, ver el dolor, ver la tristeza, reconocer esos pactos de ese linaje, lo que no se ha podido terminar de resolver, todavía donde hay huequitos donde necesita ingresar la luz, la conciencia. Y por supuesto, haber elegido un linaje roto, ¿no? Una infancia complicada también, haber de alguna forma elegido lo no convencional de las familias. Yo conforme fui creciendo, luego me di cuenta que había muchas familias dentro de un poquito de Ylang Lang para conectar con esta frecuencia. Muchas personas tal vez ni siquiera son conscientes de lo que sucede, ¿no? Venimos cargando y arrastrando cierto dolor, cierta tristeza, como mucho peso de los linajes y muchas veces ni nos damos cuenta. Pero cuando elegimos este camino en el alma, que es el camino de la evolución, de la conciencia, de encarnar la conciencia en la tierra, tarde o temprano nos toca enfrentarnos a esto. Nos toca enfrentarnos a que ese linaje familiar que elegimos y por supuesto también esa conciencia, ese paradigma que traía este linaje no resuena con lo que traemos en el alma, con nuestra esencia real y natural de ser. Hacer todos los duelos que son necesarios hacer. Porque de alguna manera cuando encarnamos hacemos estos pactos con nuestro linaje familiar y así también tenemos ciertas expectativas que están silenciadas, que están ahí guardadas en el inconsciente, pero estas expectativas al no cumplirse de alguna manera genera cierta tristeza, cierto dolor, cierta frustración, ya sea en nuestro niño interior, en nuestra niña interior. Y no se cumplen estas expectativas, ¿por qué? Porque somos canales de transformación en la Tierra. Entonces, es muy necesario en estos tiempos poder hacer este orden, poder ordenarnos internamente con todas nuestras expectativas y todos los duelos no realizados. El linaje familiar es un lugar donde siempre vamos a tener una conexión de amor muy profunda y de pertenencia. El linaje de sangre termina siendo un vehículo que elegimos para vivir una experiencia humana
siendo seres espirituales, ¿no? Para que la conciencia pueda expandirse en este plano donde está todo dado vuelta, todo está del revés. Y estos linajes vienen de una programación que realmente se está de alguna manera desmenuzando. Yo veo madres, padres, de alguna manera que cargan con un dolor profundo en su corazón y que han tenido que aprender a censurarse, que han tenido que cancelar la voz de su niño interior, que han tenido que ser duros, fuertes. Venimos de historias de guerra en la humanidad, venimos de madres, padres que conocen la programación del sacrificio. Tengo que sacrificarme por los míos, sacrifico mi identidad, mi personalidad, mi individualidad. Entonces todo eso hay un dolor profundo con el que cargan todos nuestros ancestros y de alguna manera a nosotros nos toca como mirarlo acá de frente, encuerpar también todo ese dolor y aunque no es nuestro estandarte y nuestra verdad porque traemos otros códigos, es fuerte porque aún así nos toca cargar con eso, ¿no? Seres con los que no resonamos pero que amamos profundamente. Ver a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos y darnos cuenta que no tenemos ni los mismos intereses, ni los mismos deseos, ni a veces ni siquiera temas de conversación, ¿no? Y tenemos que muchas veces sostener, por lo menos yo no vengo de una estructura de esta dentro de mi linaje, pero hay familias que se juntan, que tienen que juntarse a comer, que tienen que tener reuniones, que tienen que hacer cosas, que tienen que como que reunirse aunque no resuenan absolutamente en nada, ni aunque no tengan ideales, ni parecidos, ni nada. Y eso es durísimo. Pero cuando uno elige la voz del alma, termina haciendo su camino, termina volviéndose más soberano y separándose de estos seres que reconocemos como humanos y de alguna manera rechazamos o cancelamos los mandatos del linaje, ¿no? Los cancelamos, los cerramos y los dejamos. Pero aún así, elegir la voz del alma muchas veces es duro en este caso específico, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, son nosotros, están dentro nuestro. Nuestros hermanos, de alguna manera, son una parte nuestra también. Y nos toca desprendernos de todo eso que nos une, pero que no nos hace bien porque no nos permite elevar la voz del alma y ser genuinamente nosotros, ¿no? De alguna forma hay acuerdos, mandatos donde tenemos que tolerar, sostener conversaciones, personalidades, incluso heridas de la infancia. Toca como sostenerlas, pero cuando estamos conectadas a la voz del alma, sabemos que no podemos tolerar ni recibir nada de lo que no resuene con nuestra esencia real de ser, con lo que nos aporte paz, con lo que realmente nos permita ser nosotros mismos. Entonces termina siendo como egoísta, ¿no? Yo he dejado de tener contacto, he dejado de tener relacionamiento, ya no fui a los vínculos convencionales, solo mantuve los vínculos más nucleares, los más importantes, ¿no? Los del núcleo desde adentro que son mamá, papá, hermanos, y el resto no resueno y lo siento, pero tampoco fui a dar explicaciones porque el alma no da explicaciones, porque tampoco van a poder comprender, ¿no? Pero muchas veces es difícil, ¿no? Salirte de grupos, renunciar a espacios, dejar de estar haciendo las cuestiones por automático, por compromiso, que si fin de año, que si navidades, que si los cumpleaños, no sé, eventos en los que solo porque somos familia tenemos que estar reunidos, pero sin embargo quizá a mí no me vibra ni me resuena estar en espacios donde se tome alcohol o donde, no sé, donde hayan energías que no vibran y que no resuenan o conversaciones. Entonces es como un poco bastante complejo, pero que necesita tener voz y justamente eso es lo que estoy haciendo aquí, ser voz de esta cuestión específica que muchas veces está ahí, pero
no se le da un cauce, ¿no? A muchos nos puede pasar, como me sucede a mí, quizá te pueda suceder a vos. Y lo que me venía en cuanto a eso es poder compartir la profundidad que tocamos al hablar de este tema simplemente y al encarnarlo, al encuerparlo, al vivirlo. Es muy profundo porque a mí me ha tocado sentir profundamente el dolor de mis ancestros y me ha tocado sentir profundamente el dolor de mis expectativas y tener que seguir a la voz del alma, ¿no? Y terminar en un vacío en el que muchas veces no puedes dar explicaciones porque no son comprendidas, pero a su vez te toca hacer un trabajo profundo de muerte y resurrección, le llamo yo, porque es como tengo que morir a esta expectativa, a esta herida de mi niño interior, en este vínculo, a esta sensación tan fuerte, ¿no? Del espejo que me produce el vínculo con este hermano, con esta hermana, con esta abuela, con esta tía, y tener que renunciar a ello para seguir la voz del alma y poder seguir nutriendo quien realmente soy. Porque eso es lo que nos pide el alma justamente, bajar la conciencia aquí en la tierra y no seguir mandatos por automático. Venimos a ser portadores y portadoras de la transformación, entonces realmente nos toca vivir en coherencia. Y para vivir en coherencia muchas veces no podemos estar respondiendo a estos llamados de estar en reuniones donde no podemos estar compartiendo afinidad, ni temas de conversación, ni gustos, ni intereses. Entonces es como bastante profundo, ¿no? Y algo que se me venía es que son tiempos para ordenar todo esto. En primer lugar, soltar, que es muy importante, comenzar a soltar, tengo al pequeño durmiendo aquí, comenzar a soltar lo que ya no nos nutre, dejar de insistir, ¿no? En esos vínculos que realmente si no te nutre, no insistas, por ahí ya no es una puerta que hay que cerrar, ¿no? Es necesario poder tomar conciencia de que son tiempos de transformación. Nos puede quizá costar una vida, 2 años, 100, 200, estamos en un proceso de transformación. Nuestros padres lo estuvieron, nuestros abuelos también. Estamos constantemente siendo las células de un cuerpo, que es una humanidad, que se está regenerando todo el tiempo. Dolores internos, heridas, confrontes, soltar, aprender a soltar y elegirse a una misma. Es muy necesario. Así también mantener la templanza en el interior, en nuestros corazones, de que cada ser humano, incluyendo nuestros padres, incluyendo nuestros hermanos, seres del linaje, han elegido un camino y están en su proceso más allá de que sean nuestros familiares de sangre. Porque muchas veces queremos como que ir todos juntos hacia el mismo lado, pero hay que entender que incluso con la propia pareja, con los propios hijos, cuando yo estaba embarazada, me acuerdo que conecté con el alma de mi hijo y le preguntaba de dónde venía, quién era, si podía contarme algo. Y lo único que me reveló es que él venía de un lugar tan remoto que yo no iba ni siquiera a comprender ni su código ni su lenguaje álmico si se me revelara. Lo mismo que la frecuencia que muchos traemos y nuestros padres no lo comprenden. Si bien somos la continuidad de ellos, de alguna forma ellos llegan a comprenderlo desde su corazón, porque a mí me ha tocado con mi mami, que está en el cielo ahora, que ella de alguna manera amaba, admiraba, honraba mi camino, me escuchaba atentamente como si lo entendiera. Después, bueno, con el resto de mis familiares puedo yo contarles acerca de mi camino álmico, de mis elecciones, de mis llamados. Por supuesto, no hay una comprensión entera, ¿no? Pero aún así nunca terminamos de comprender.
exactamente la frecuencia, el camino del alma y todo lo que traen nuestros hijos, porque ellos son los seres del mañana, claramente. Ellos vienen a traer una frecuencia, nosotros también, distinta a la de nuestros padres y nuestros hijos distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos desarmando un constructo muy antiguo que viene de las familias, ¿no? Que viene del linaje familiar y de todo el transgeneracional, que tiene mucho que ver con la inducción a través de la manipulación de los linajes, ¿no? Si sos familia, tienes que hacer lo que hace tu familia, ¿no? Si sos hija de, tienes que hacer lo que dice mamá. Si sos pareja de, tienes que estar siempre juntos y tal. Siempre hay como todo un condicionamiento por detrás que no nos permite simplemente ser clavos del alma, ¿no? Entonces, en estos tiempos donde la conciencia va nuevamente emergiendo en los seres humanos y se va transformando todo a una conciencia que nunca antes estuvo aquí en la Tierra, que todo lo que se viene ahora es completamente nuevo y desconocido. La Tierra está pariendo, la conciencia de la humanidad se está pariendo a sí misma. Estamos en un día galáctico, es decir, pasamos ya la noche galáctica, que fue todo este profundo proceso de Inquisición, los romanos, la iglesia, esto, lo otro, todo eso se va transformando y va ingresando en la conciencia de Dios cada vez más profundamente a través de los fotones del sol. Vamos recordando nuestra esencia real de ser y nos toca desaprender. Y no es tanto la cuestión de aprender, sino lo de desaprender. Esa es la parte difícil, esa es la parte dura muchas veces, ¿no? Porque nos cuesta tanto simplemente dejarnos ser y fluir siendo quienes somos, porque siempre buscamos la identidad, siempre buscamos de qué agarrarnos de la identidad que yo considero ser, de dónde vengo, del linaje del cual vengo, ¿no? Entonces es todo como bastante complejo y bastante profundo, y a su vez nos toca estar ahí como en medio, ¿no? Aquí encarnada en medio de un transgeneracional que se va como diluyendo y en medio de algo nuevo que ni siquiera sé lo que es. Entonces soy este puente entre ambas generaciones y ambos paradigmas dentro de toda esa profundidad, ¿no? Me toca también vivir los propios procesos, me toca tal vez como encarnar la conciencia y aprender a escucharse, aprender a encontrar los equilibrios, ¿no? Mi recomendación, hacer orden, elegir tu voz del alma, más allá de la programación, colocar los límites, elegirte a ti mismo, a ti misma, más allá de los mandatos familiares, soltar y reconocer que los familiares fueron seres que tu alma eligió porque necesitó ese aprendizaje y esa experiencia, pero una vez que te volviste adulto y consciente, eso solo forma parte de ti si lo eliges. Por supuesto, la herida está ahí, el duelo hay que hacer, los apegos también, hay que cortar los lazos, cordón umbilical, energético, físico, mental, emocional, todo cortar y transformarte, pero la responsabilidad ahora queda en vos de reconocer a ese otro humano ya como un humano con su propio proceso y su propio camino evolutivo, y reconocerte a ti como una humana con tu proceso, con un alma, con un camino, y recordar que esto es el sueño maya de la ilusión. En realidad esto no es lo que somos, en realidad esto no es lo único que hay. Te lo digo, me lo digo. Y si estás viendo esto, alguna fibra en vos, por supuesto toca, por algo estás acá en este vídeo y a esta altura del mensaje, porque es esto, poder recordarnos que realmente se trata de elegir al camino del alma y soltar todo lo que nos condiciona, incluso la herida. Muchas veces estamos incluso apegados a la herida y no nos damos cuenta. Otras veces estamos apegados a los mandatos familiares, o muchas veces nuestra niña interior necesita amor, busca sentirse vista, validada, y vuelve a esos espacios que sabemos que no son sanos. Entonces muchas veces nos toca, ¿no?, saber separar
la paja del trigo. ¿Y a qué me refiero a esto? De que si te reúnes en un espacio, en un entorno familiar, hacerlo realmente desde ese altruismo interno. Si vas a ese lugar, que sea por amor, por responder a ese amor interno en tu corazón, pero no para ir a buscar ese amor que tu niña interior no recibió, porque esto es algo que te corresponde hoy, dártelo vos a vos mismo. Y aprender cómo a hacer esta separación de entender con mucha gratitud, como enseñan las constelaciones familiares, ¿no? De poder mirar con amor y gratitud a nuestros padres, a cada ser que compone nuestro linaje sanguíneo familiar, honrarlos y agradecer y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante sin hacernos el drama por todo lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque como decíamos, venimos a ser los hijos del mañana, ellos vienen a ser los hijos del ayer, entonces el ayer queda como compost en las raíces, entonces no podemos pretender que todo esto nos acompañe siempre, ¿no? De alguna manera nos toca con fortaleza mirar hacia adelante y hacerle frente a la vida. Hace un tiempo tuve una visión muy potente, muy potente. En esta visión veía cómo yo era todos mis ancestros. O sea, en una parte tenía a una parte de la energía femenina que eran mis hermanas, por otra parte tenía la energía masculina que eran mis ancestros, mis abuelos que fueron militares, que fueron a la guerra. Si bien yo no resueno con nada de eso, tengo esa fuerza dentro mía. Después veía a mis ancestras, mis abuelas, conectadas con las medicinas de la tierra, con las plantitas, con sus yuyitos, con las hierbas en el mate. Todo veía en mí, en un solo cuerpo. O sea, no necesitaba tener 100.000 millones de personas encarnadas, sino que estaban aquí, en esta célula que hoy ves, en esta piel, en este cuerpo, ¿no? Como los linajes van desapareciendo, pero se van quedando en el siguiente, ¿no? Y ahí se va recolectando toda esa raíz del árbol, ¿no? Ahí se va recolectando todas esas ramas, todo ese tronco y toda esa fortaleza en un solo ser. Y esto sucede cuando honramos, esto sucede cuando agradecemos desde el corazón, pero así también cuando nos honramos a nosotros mismos, cuando honramos nuestro camino álmico y nuestro proceso evolutivo, cuando confiamos que realmente a lo que debemos de seguir siempre es al camino que va más allá de esta ilusión maya, lo que va más allá de este sueño, porque es lo que estamos viviendo, el sueño maya. Entonces, cuando honramos a lo que es eterno, recibimos una gratificación interna que es mucho más profunda y se traduce en plenitud en nuestro día a día. Entonces, poder elegir esto más allá de aquellos programas, aquellas heridas, si volvemos a pasar por ciertas heridas, si volvemos a pasar por ciertos dolores, respirar con ello, hacer alquimia interna, ordenarlo, escribirlo y entregárselo al cosmos, a la conciencia que lo está viendo todo a través de tus ojos y a través de tu vida. Así que eso era un poquito lo que quería compartir. Darle un poco de voz a esta parte que nos toca vivir a muchas almas, quizá a todas las almas encarnadas, solo que unas tal vez son un poco más perceptivas respecto a este proceso y otras quizá no. Algunas quizá las viven con mucho dolor, otras quizá la viven con rechazo. Cada uno con válidos motivos tiene el porqué y la forma distinta de vivirlo y de transitarlo. Así que eso, amados y amadas, es un poquito lo que quería compartir, como siempre, expandiendo la sanación de mi esencia, compartiendo desde aquí lo que nace desde este corazón para todo quien llegue del otro lado. Si te gustó este vídeo, dale me gusta, comparte, déjame un comentario, así me entero. Te dejo un gran abrazo, gracias por estar, muchas bendiciones para los procesos
que se viene.